Bienvenidos una vez más a este tutorial. Vamos a ver en esta ocasión cómo crear materiales. Los materiales son realmente complejos, entonces vamos probablemente a dividir este tutorial en 3 vídeos, 2 vídeos. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, antes de comenzar en Blender, lo primero que tenemos que entender es que los materiales solos no afectan a la apariencia, sino que hay más factores involucrados. Por ejemplo, está el aspecto de la iluminación, pero otra parte muy importante también es la parte del motor. Vamos ahora a la documentación de Blender y vamos a ver los dos motores por defecto que trae la aplicación. Bueno, comencemos con el motor por defecto de Blender, Eevee. Eevee es un motor sencillo comparado con el otro motor que se utiliza en renderización. Es un motor que tiene ciertas limitaciones, aunque se pueden conseguir imágenes más o menos fotorrealistas. Está basado en OpenGL, con lo cual lo que hace es proyectar toda la geometría en pantalla, tal y como hacen los videojuegos más clásicos. Por otro lado tenemos el motor avanzado, Cycles, que está basado en Path Tracing. Seguramente ya hayas oído hablar de esta técnica y se utiliza mucho en videojuegos AAA, sobre todo para partes concretas, porque es demasiado caro a nivel de cómputo. Nosotros nos vamos a centrar en esta técnica sobre todo, pero antes de empezar, lo que vamos a hacer es entender un poco cómo funciona la iluminación. Para ello vamos a ver este esquema. Bueno, lo primero que vemos aquí es un rayo que incide sobre la superficie. Básicamente esto es la luz que viene reflejada de la fuente de luz que tenemos en nuestra escena. Aquí es muy importante ver el vector n. N es la normal a la superficie. De esto he hablado en otros vídeos. Si quieres puedes volver a alguno de los tutoriales anteriores. Para añadir una de las luces disponibles simplemente tenemos que ir al menú Añadir y luego elegir una de las luces. Existen 3 tipos de luces básicas, que son la luz puntual, la luz direccional y la luz de tipo foco. Luego tenemos la luz de tipo área, no voy a entrar ahí, pero básicamente tiene que ver con fotorrealismo, pero si utilizamos el motor de Cycles ya el propio motor lo va a resolver. Lo veremos luego. La luz posicional es, como su nombre indica, un punto que se puede mover alrededor de cualquier objeto. La luz se emite en todas direcciones. La luz direccional, como su nombre indica, es una dirección, y aunque le cambie la posición, no va a modificar nada en la escena. Para poder modificarla tengo que cambiar el vector al que apunta, es decir, la dirección a la cual está emitiendo luz. Es como si fuera un sol. La luz focal es una combinación de la posicional y la direccional. Tiene una posición, pero también tiene una dirección a la que apunta, y lo que vamos a hacer es poder controlar el haz de luz. Eso significa que tiene una apertura, tiene un ángulo en el cual me permite ampliar o reducir la cantidad de luz que emite en un área concreta. Bueno, la iluminación clásica normalmente tenía 3 componentes básicas, que era ambiental, difusa y especular. Vamos a ver sobre todo difuso y especular, porque el modelo es un poco más complejo hoy en día, ya que utilizamos BDRFs, que son sistemas de ecuaciones que intentan simular lo que es la física a nivel real. En el caso de la iluminación difusa es muy simple. Tenemos la normal, tenemos la dirección de la luz, cuanto más cercas en ángulo estén, más iluminación tenemos, cuanto más abiertos, menos iluminación y por tanto tendríamos un entorno más oscuro. En el caso de especular es algo parecido, solo que en este caso la luz también se modifica con el ángulo de la cámara, es decir, según el observador. Estos brillos son muy típicos, sobre todo en objetos de plástico. Bolas, esferas, suelen tener un brillo muy concentrado en una zona concreta. Eso es un brillo especular. En cuanto a la luz ambiental, Blender también es capaz de manejarla. Esta vez no va a ser un color plano, sino que en las opciones de mundo podemos elegir el nivel de intensidad y el color que va a tener la luz externa, como si fuera el exterior. Esa luz va a ir rebotando en todas las paredes y va a propagarse de tal manera que autoilumine la escena. Si no queremos que eso suceda, hay que ponerlo en negro. Y con esto ya estamos listos para empezar a trabajar en materiales. Lo primero que he hecho ha sido colocar una luz puntual. Esto nos va a iluminar la escena sin despistarnos demasiado de lo que puede ser el entorno general. Por otro lado he creado un peón. Ese peón se ha hecho por una operación de revolución. Si no sabes de lo que hablo, seguramente querrás revisar alguno de los tutoriales previos que tengo en el canal. Después de esto, ya podemos empezar a trabajar en materiales, y para materiales, igual que todo en Blender, tenemos una pestaña específica que nos va a permitir poder configurar esto de forma adecuada. Bueno, aquí tenemos un peón
que podemos seleccionar. Como siempre, este menú es similar a todo lo que hemos hecho ya antes. Una vez lo seleccionamos, veremos que tiene un material o se le puede asignar un material. Ahora mismo está sin material, pero hay uno existente y vamos a pinchar en él para pues, configurar el material por defecto que tiene Blender. Bueno, una vez seleccionado ese material o creado ese nuevo material, veremos que nos aparece un grafo de materiales. ¿Esto qué es? Pues básicamente es una forma de combinar materiales a base de crear capas. Bueno, vamos a ver esto todo de forma más sencilla. Blender por defecto trae un material que es el Principal BSDF, que es básicamente una BDRF que combina múltiples capas. Ahora veremos eso de qué va. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que todo está conectado con el material de la superficie. Si yo desengancho ese material, pues obviamente al no tener material se ve todo oscuro. Entonces lo que vamos a hacer, por supuesto, es configurar esta caja, pero lo primero es enganchar ese material a la superficie de ese objeto. Bueno, vamos a detenernos un momento aquí. La BSDF es básicamente un conjunto de técnicas que están todas apiladas en un único shader. Un shader o sombreador es básicamente un algoritmo, un macro algoritmo que combina distintas técnicas para generar el material final que vemos en nuestro modelo. Antes de entrar a cómo funcionan cada uno de los detalles, que iremos a verlos a continuación, vamos a ver un poco cómo funcionan las capas. Las capas son básicamente una forma en la que Blender, digamos, combina distintos materiales. Estas capas pueden estar todas unidas en un único modelo, en una única caja. Por ejemplo, en este caso, el Principal BSDF. Pero podemos tener también distintas cajas que se combinan para montar las capas como a nosotros más nos convenga. Antes de entrar en cómo se crearía una capa o cómo haríamos estas capas, lo que vamos a ver es cada uno de estos parámetros para poder hacer materiales de forma efectiva. Así que vamos a empezar por lo más sencillo, que sería el difuso y el especular. Antes de nada, y volviendo al editor de shader, vamos a ver cómo se conecta un poco la interfaz. Se pueden crear objetos en el menú, pero también podemos tirar de una de las enlaces y crear con una línea, soltarlo en algún sitio para crear una caja que represente algo, en este caso un color RGB. La interfaz es muy sencilla de manejar. Una vez cambiamos el color, podemos cambiar tono o brillo en cualquier momento, igual que la saturación, y esa conexión nos permite modificar el valor que había previamente. Esa es la forma general de trabajo. También podemos irnos directamente al menú de añadir y ahí podemos ir visitando distintos menús. Por ejemplo, hay una lista completa de shaders que podemos modificar. Recordemos que un shader es un algoritmo. Bueno, volviendo a nuestro shader original en el cual tenemos nuestro color, vamos a ver un poco cómo funciona la parte de difuso y especular. La difusa y la especular básica se maneja con roughness. Roughness es básicamente digamos, lo suave o lo rugoso que está el material, de tal forma que cuanto más rugoso está el material, menor brillo especular tiene. Por eso no aparece brillo. Aquí arriba lo podemos ver, no aparece ningún tipo de brillo cuando es rugoso. Sin embargo, cuando bajamos la rugosidad, pues aparece ese brillo especular característico de materiales tipo plásticos. También podemos combinarlo con otro shader distinto que es para hacer objetos glossy. Estos objetos glossy nos permiten modificar la especularidad de forma que sea anisotrópica. ¿Eso qué significa? Significa que no todos los elementos se reflejan de la misma forma. Es decir, no todo va a reflejarse uniformemente ese brillo, de tal forma que parece más un metal. Con esto podemos jugar para transformar metales o plásticos según nos convenga. Por ejemplo, vamos a intentar hacer una primera aproximación al cobre. Por cierto, los materiales se pueden renombrar. Podemos cambiar el nombre sin problema y ponerle un nombre más adecuado que material. Los materiales se pueden no solo renombrar, sino que también se pueden borrar y crear nuevos materiales. Vamos a asignar otro material más similar al plástico, por ejemplo. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar cambiar el color. Por ejemplo, en caso de un plástico azul, pues podríamos poner en azul. Tendríamos que bajar la rugosidad y no añadir parte metálica, porque la parte metálica, recordemos, cambia el brillo, lo dispersa de forma no simétrica.
Bueno, aquí tenemos la lista, dos materiales, cobre o plástico, y podemos elegir entre ellos. Vamos ahora a crear un material que no tenga ningún tipo de especularidad. Por ejemplo, una pared. Una pared blanca, por ejemplo, sería un modelo que no tendría brillo especular, solamente sería difuso, con lo cual lo único que habría que hacer sería aumentar la rugosidad. Y con eso ya tendríamos otro material adicional. Los materiales se mantienen en una lista de tal forma que podemos seleccionar otro objeto y aplicar el mismo material en otro sitio. Volvamos ahora al plástico azul que teníamos. Vamos a intentar crear un nuevo metal. Estos materiales se pueden ajustar de forma fina mediante el uso de capas. ¿Y esto cómo es? Bueno, vamos a ajustar el metálico de tal forma que sea algo parecido al acero. Ya hemos visto cómo. Y directamente voy a saltar a una parte que es el componente especular. El componente especular es básicamente lo que teníamos antes, pero puedo fomentar mucho más la reflectancia de lo que sería normal. Eso se hace con el coeficiente IOR, que me permite exagerar lo que es el rebote de la luz. Vamos a ver ahora otro componente que es muy habitual en las capas, que es la tinta o el nivel de tonalidad extra en una capa. Esto es para hacer materiales peculiares. Uno de esos materiales peculiares es el cobre. El cobre normalmente tiene un reflejo distinto cuando se mira en ciertos bordes. Si nos fijamos aquí aparece un tono amarillo en este caso, o rojo, el color que yo quiera, en el brillo que genera en ciertos bordes muy pronunciados. Esto es típico de, como digo, de algunos materiales especiales, sobre todo de algunos metales. Ya digo que no es único de metales, eso puede aparecer en otro tipo de componentes y por tanto pues habrá que ajustarlo dependiendo del tipo de material. Siempre es interesante tener una imagen de referencia para poder ajustar lo mejor posible el material a la realidad. Bueno, visto esto, vamos a crear un material un poco extraño utilizando más capacidades que tienen de personalización los materiales. Concretamente, en el caso de metales, podemos cambiar también el ángulo anisotrópico. Siempre que aparezca la palabra anisotrópico va a ir relacionado normalmente con brillos especulares. Y como hemos dicho, los brillos especulares en los metales ya son anisotrópicos, pero en este caso lo que vamos a poder cambiar es el ángulo de giro de ese brillo, la forma en la que ese brillo se proyecta. Bueno, vemos aquí el cambio con respecto al cobre anterior que hemos realizado. Vamos ahora a ver cómo sería el trabajo, por ejemplo, con un cristal. En el caso del cristal, lo primero que tendríamos que tocar sería la parte de transparencia, que es el canal alfa. El valor alfa va de 0, que es totalmente invisible, a 1, que sería totalmente opaco. Tenemos una transición que nos permite cambiar lo translúcido que es el material. Claro, solo con eso no hacemos nada, podríamos cambiar y añadir brillo, pero en realidad el cristal no se comporta así porque normalmente tiene difracción. Para simularla, lo normal es que se modifiquen los valores de transmisión. La transmisión es básicamente, Blender le llama transmisión a todo lo que son vectores reflejados a partir de refracciones. Bueno, podemos ver que el cristal más o menos se puede conseguir mezclando un poquito de brillo de metal con la rugosidad para bajarla y llevar la especularidad y modificando, como hemos dicho, la transmisión. Podemos ver cómo la sombra también cambia de color si es suficientemente transparente. Y ya simplemente sería ajustarlo. Bueno, otro tipo de materiales extraños sería materiales de tipo cuero o piel dura o terciopelo. Este tipo de materiales tienen una característica especial a la hora de hacer la componente difusa. Y Blender nos permite modificar este tipo de materiales para que permita modificar también el tono a medida que el ángulo se va separando de la cámara. Y bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que según el objeto lo veamos más del borde, esa intensidad se va a ir perdiendo, se va a ir desaturando. Bueno, esto se puede potenciar aún más si modificamos, igual que en el caso de los metales, el IOR. El IOR, si recordamos, era básicamente para potenciar el efecto, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos hacer de más exagerado para poder crear un efecto mucho más artificial, ¿no?
Un efecto en el cual pues ya el material se va desaturando tanto que ni siquiera llegaría a aparecer cuero de verdad. Bueno, esto como siempre podemos ir ajustándolo a nuestro gusto, también un poco mirando la referencia de cuero. Pero por supuesto no vamos a conseguir cuero de verdad porque para ello necesitaríamos tener más conocimientos, necesitaríamos trabajar con textura. Esto sí, lo veremos probablemente en otro tutorial, pero hoy ya sería demasiado. Bueno, otra cosa que quería comentar es que si uno va a la lista y miramos, pues resulta que vemos que parte de los materiales se han perdido. ¿Por qué? Porque solo tengo un objeto y en ese objeto estoy cambiando materiales. Entonces, si en un momento grabo, cargo, salgo del programa, me quedo sin memoria, en todos estos casos, normalmente Blender no va a guardar esos materiales, puesto que detecta que no hay ningún enlace entre el material y ningún objeto de la escena. Y para evitar reservar recursos de más, lo que hace es liberarlos. Entonces, para que esto no suceda, lo que tenemos que hacer es proteger ese enlace. Eso se hace con el botón ese del escudo. Ya sabemos que hay un escudo, está el de duplicar y el de borrar materiales. Bueno, pues con el escudo lo que podría hacer es proteger ese material para que incluso si no lo tiene ningún objeto asignado, ese material perdure dentro del archivo. Bueno, yo ya he terminado de crear todos los materiales de nuevo. Y lo que vamos a explorar ahora es el sistema de iluminación con respecto a materiales. ¿Esto qué significa? Bueno, en Blender podemos utilizar un material como material de emisión. Eso significa que el material puede emitir una luz determinada básicamente con el parámetro de emisión. Esto, igual que todo, son capas que se pueden combinar, ¿no? Yo podría poner un color para el objeto difuso y otro para lo que es la emisión, y cambiando la fuerza que tiene de emisión, pues cambia lo que es la iluminación general de la escena. Vamos a ocultar ahora la fuente de luz. Todas las fuentes de luz que hemos visto hasta ahora son puntuales. Esta fuente de luz es distinta. La luz sale de cualquier punto desde la superficie del objeto, y modificando la fuerza, como vemos, aumenta la cantidad de luz que emite cada uno de los puntos de la superficie de la cara. Y esta era la razón fundamental por la cual no veíamos las luces de área, porque ya podemos tener luces de una forma arbitraria desde la cual sale luz desde cualquier punto. Estas luces son bastante lentas, pero si queremos hacer una escena bastante fotorrealista, nos puede venir muy bien, porque podemos crear realmente luces que se parecen a la realidad, ¿no? Que no son simplemente un punto en el espacio a partir del cual emite luz, ¿no? O un vector, en el caso de las luces direccionales. Pero claro, es bastante más realista de esta forma porque la luz se emite desde cualquier altura, desde la superficie del objeto. Bueno, vamos a ver cómo quedaría el rendering final. Y quitando la luz puntual, pues quedaría así. Bueno, ahora vamos a analizar materiales un poquito más complejos, como por ejemplo la cera, el mármol o lo que sería la piel humana. Estos materiales tienen en común que dejan ver el interior del objeto. Bueno, lo primero, vamos a simular cera. Para eso vamos a poner un color base, vamos a ajustar, como hemos visto ya, toda la parte de los parámetros de especularidad, los brillos, todo esto que ya hemos hecho previamente. Simplemente pues exageramos un poco más la especularidad para que todo funcione más o menos bien en la superficie, y vamos a entrar en la técnica de Subsurface Scattering. Esta técnica nos permite, como digo, ver el interior del objeto. Además tiene una particularidad, y es que depende de la incidencia de la luz. Lo vamos a ver girando simplemente la cámara. Al mover la cámara y poner la luz en la parte trasera del objeto, lo que vamos a ver es cómo se potencia el efecto de ver el interior del objeto, el color del objeto. Pues para eso lo que vamos a hacer es ampliar la luz bastante para poder dar una intensidad suficientemente fuerte y que se vea ese interior, y vamos a cambiar el color del interior de ese objeto, que eso se hace con los parámetros del radio. El radio podemos ver que son 3 parámetros y eso es un poco extraño verlo así, pero si uno lo entiende como los valores RGB, pues es bastante más sencillo. Ese ángulo sería el ángulo de incidencia de la luz, y está mapeado directamente con colores, con lo cual vamos a poder toquetearlo o tocarlo fácilmente con colores. Bueno, tiene un parámetro también de escala con el cual podemos aumentar o disminuir
la fuerza de esa transparencia y simplemente, como digo, añadiendo un color y enganchándolo en la parte del el parámetro de radio, pues vamos a poder tocar el tono de forma muy sencilla. Simplemente hay que aumentar un poquito la escala para ver el efecto, ¿no? Pero con esto ya podemos ajustarlo sin problema. Se puede ver muy claramente cómo la piel humana funciona de esta forma. Cuando miramos la piel humana desde el exterior, vemos a lo mejor un color anaranjado, pero luego en el interior pues tenemos un color rojizo, ¿no? Bueno, pues este tipo de materiales se pueden construir de forma muy sencilla utilizando simplemente unos cuantos parámetros pues para ajustarlos. Bueno, ya simplemente tenemos que ajustar un poquito todo el resto de parámetros y ver cómo quedaría nuestro modelo final. Vamos a alejar un poquito la luz y con esto lo tendríamos ya prácticamente listo. Bueno, pues un par de retoques, cambiamos un poquito tono, ajustamos un poquito, como digo, reflectancia, pero básicamente, como vemos, es bastante sencillo el montar combinaciones de materiales. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en base a capas. Ahora vamos a ver otro tipo de combinación, que es utilizar distintos shaders más localizados, más pequeñitos, para poder combinarlos entre sí y construir algo más extraño. Bueno, pues vamos a reiniciar Blender y vamos a crear un nuevo shader. En este caso voy a borrar el shader que venía por defecto y vamos a añadir un shader más sencillo. Por ejemplo, un shader de glossy, que era, si recordábamos, metales. Fijémonos que en este caso todo está destinado solo a hacer metales. No hay componente difusa por ningún sitio. Bueno, vamos a añadir otro de cristal. Y vamos a ver que, igual que en el de Glossy, pues simplemente tenemos los parámetros mínimos del cristal, nada más. No hay parámetros de especularidad, etcétera. Claro, puedo cambiar entre uno y otro, pero si quiero mezclarlos, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a poner cada uno de un color y así vemos el efecto mucho más, de forma mucho más sencilla. Y vamos a crear un nuevo nodo que va a mezclar estos dos shaders entre sí y va a ser el equivalente a lo que hicimos con las capas. Es decir, vamos a tener dos capas que además en este caso se puede manejar con un factor con el cual me da un porcentaje de, digamos, dominancia de uno de los dos shaders. Si pongo un 50%, pues lo que voy a trabajar es la mitad y mitad con cada uno de ellos, ¿no? Además puedo conectar un color y ya sabemos que los colores pues se pueden conectar a varios nodos, entonces puedo mantener el mismo color en los dos materiales y ajustar los parámetros pues para conseguir el mismo efecto que hacíamos con las capas en el caso anterior, ¿no? Vale, como has visto, crear materiales no es solamente manejar el programa, sino que hay que tener cierto fundamento de los algoritmos que están funcionando por debajo. Pretendo hacer un segundo tutorial que pueda ayudar también, sobre todo con el tema de texturas, que no hemos visto nada. Ahí también hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar. Y simplemente si quieres estar atento para cuando saque el vídeo, pues suscríbete y aparecerá la notificación si le das a la campanita.